Hace un tiempo me había propuesto mapear a los trabajadores del diseño haciendo proyectos en relación al cambio climático. Y no sabía en ese momento que existía la red Climate Designers, que no sé cómo traducirlo, pero supongo que es algo así como diseñadores y clima. La red tiene capítulos locales, mucho hispano y lusohablantes, y también organizan actividades globales. Les recomiendo mirar su página web. Se ve de lo más organizada y le dan bastante visibilidad al trabajo de diseñadores. En esta entrevista charlamos con una de sus fundadoras, Natalia Poggio, una argentina en la diáspora dedicada a trabajar por el cambio climático desde el diseño. Tenemos muchas cosas en común con Natalia, entre ellas una dedicación al trabajo con redes con otros diseñadores. Ella nos va a contar también sobre AIGA, la comunidad de educadores en diseño, y sobre varios proyectos hechos desde la universidad con estudiantes. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola, mi nombre es Natalia Poggio, soy argentina-americana, vivo hace 21 años en Estados Unidos y ahora estoy en Houston, en Texas. Perfecto, ¿y qué te llevó a Houston? A Houston me trajo el amor, el amor pasado. Antes estaba en el estado de Connecticut, y estuve ahí trabajando como profesora de diseño gráfico, de diseño de comunicación visual, y después me vine para acá con una persona que era mi pareja, que ahora ya no somos más pareja, y estoy acá ya hace 5 años en Houston, y en la universidad donde estoy hace casi 4 años que soy profesora. ¿Y de qué sos profesora? Soy profesora de diseño gráfico, eso es el programa, es un programa de artes, lo que se llama Bachelor of Arts, Fine Arts, un bachiller de artes, sí, pero es algo muy raro porque mi programa, por ejemplo, tiene que ver con administración, comunicación y las artes visuales. ¿Y dónde estudiaste en Argentina? ¿Estudiaste en Argentina diseño gráfico? Sí, estudié en la FADU, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, la querida UBA, y ahí fui también profesora, di clases en tipografía por 2 años y después, bueno, cuando me vine a Estados Unidos, siempre tuve ganas de volver a ser profesora porque me gusta mucho la docencia, la enseñanza, poder compartir los conocimientos y también porque me inspira mucho estar con estudiantes. Los estudiantes tienen siempre ideas únicas, muy innovadoras, y entonces después de unos años me puse a hacer mi maestría en la Universidad de Texas, en Austin, Texas, y ahí obtuve mi maestría que tiene que ver con el diseño de experiencias. Y así después me fui a Connecticut con una posición de profesora. Perfecto, y decime, ¿y qué es lo que te llevó a trabajar con esto de diseño para el cambio global, ¿no? O diseño social, no sé cómo lo podemos llamar. Cuando yo estaba en graduate school, en la universidad, en mi posgrado, me interesaba mucho todo lo que tiene que ver con el diseño centrado en la persona, en el usuario, diseño inclusivo, lo que realmente era en ese momento diseño de sensorial y cómo las personas se relacionan con su medio ambiente. Pero cuando empecé a trabajar en la posición esta que te mencioné antes, lo que pasó fue que no se entendía ese tipo de pautas, porque en ese momento la verdad que no estaban consideradas dentro del diseño gráfico. El diseño gráfico el diseño ha evolucionado muchísimo en estos últimos 15 años y las disciplinas, las subdisciplinas también se han abierto. Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía esa necesidad de poder canalizar los conocimientos que tuve en el posgrado, pero lo que yo enseñaba era más limitado a la parte visual,
que podría llegar a ser web o que podría llegar a ser print, de diseño de cosas impresas. Pero tenía la necesidad de hacer cosas que tengan más que ver con sustentabilidad. Entonces hice una propuesta para la universidad para hacer una clase que tuviese temáticas mucho más decoloniales en ese momento. O sea, no quería centralizar tanto en las cosas que se estudian en Estados Unidos, sino que quería llevar el diseño hacia el mundo. Y una de las cosas fue hacer proyectos sociales que tengan que ver con sanidad, o sea, agua potable, acceso a comida nutricional, ese tipo de cosas. Entonces empecé desde ese lado que tenga que ver con cosas impresas y lo llevé hacia el lado de diseño de impacto social. Pero no fue algo que obviamente pasó de un día al otro. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó? Si alguien quiere empezar, ¿cómo es? Bueno, siempre es importante con quién estás trabajando. O sea, para mí es fundamental siempre tener un grupo de trabajo que sea coherente desde el lado de las disciplinas. Es muy importante que sea multidisciplinar. Entonces, como empecé contacté con uno de los profesores de la universidad. En ese momento, él estaba como coordinador de diseño de Ingeniería Sin Fronteras, Engineers Without Borders, y entonces le propuse hacer una colaboración sobre un trabajo que los ingenieros estaban haciendo. Y los ingenieros, o sea, tengo mucha experiencia con ingenieros porque estuve casada con uno, y entonces son solucionadores de problemas. Pero a veces los problemas tienen que tener multifacetas. Entonces una de las cosas que pasaba era, este grupo estaba haciendo un trabajo sobre agua potable, pero lo que estaba faltando era una parte de educación a la comunidad, cosa de que puedan entender estos recursos que se estaban presentando en ese lugar, que había paneles solares que eran bastante caros y fueron donados, y ese tipo de tecnología tenía que ser mantenida, cómo poder utilizar el agua de una manera sustentable, un montón de cosas. Entonces, las pautas que hicimos desde el lado del grupo de estudiantes, diseñadores, fue hacer toda una parte de diseño comunicacional que tuviera que ver con educar a los niños de la escuela donde estaba siendo instalado esta tecnología para que usen el agua de una manera sustentable, con utilización de recursos sustentables, a eso me refiero. Y también que se pueda compartir con la comunidad, porque en India todavía es muy prevalente el tema de las castas sociales. Entonces, donde estaba ubicada la escuela podía llegar a excluir otro grupo de gente de la escuela. Fue toda una campaña gráfica, o sea, fue diseño gráfico, pero lo que incluyó fue mucho de entender a la comunidad, aprender sobre la comunidad, trabajar con otros estudiantes que eran de sociología. Entonces, éramos un equipo de el profesor que es ingeniero civil, una profesora que era socióloga, y yo desde el lado del diseño. Entonces, entre los tres planeamos un proyecto que fuese inclusivo de las distintas partes de la comunidad. La socióloga tenía sus estudiantes que entrevistaban a la gente todo obviamente a través de traductores, pero que entrevistaban a la gente para ver qué eran las necesidades de la comunidad y de acuerdo a eso poder diseñar algo que fuese inclusivo para ellos. Ok, ¿y hoy en día siguen trabajando con ese modelo o son los diseñadores los que también van a entrevistar? En ese proyecto, sobre todo, los diseñadores no estaban entrevistando. En otro proyecto, que también fue una colaboración con este mismo grupo de profesores, que fue en Kenia, ahí sí tuvimos diseñadores un grupo de estudiantes diseñadores que sí entrevistaron, porque iban con la gente en la comunidad. Más que nada te tocaba ir porque las distancias eran bastante grandes y el grupo se movía junto. Pero era una forma también de entender mejor las necesidades del diseño, cosa de que cuando se volviese a Estados Unidos, ese grupo de diseñadores cuenten al resto que era el tipo de necesidad y a partir de ahí trabajar en un diseño iterativo. O sea, se habían hecho ya propuestas visuales y esos dos diseñadores estudiantes llevaron las propuestas, las mencionaron a la gente y entonces ahí tuvimos ideas. Por ejemplo, una de las cosas que había pasado era, en la propuesta original se utilizó una flor muy bonita del centro del diseño, pero esa flor no era una flor característica de ese lugar. Entonces, como que poner una rosa cuando las rosas no crecen en un lugar desértico, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que ayudaron a los diseñadores a entender la importancia de el contexto.
y a través de ese contexto volver y diseñar con las fotografías que habían obtenido, con todas las cosas que les había dicho la gente de la comunidad, que en este caso eran granjeros. Entonces, obviamente que sabían mucho del tema, de vegetación y cosas así, nos pudieron dar un montón de sugerencias. Perfecto. ¿Y hoy en día en qué estás trabajando? Hoy en día estoy trabajando en un proyecto que empecé en el 2019. Es una colaboración con unos amigos que se hicieron más amigos a través de este proyecto en Ecuador. Me puse en contacto con una amiga ecuatoriana que la conozco hace muchos años y ella me mencionó una posibilidad de trabajar en las zonas amazónicas de Ecuador. O sea, cuando yo visité por primera vez Ecuador, siempre estuve fascinada con todo el tema de la parte de ecosistemas marinos, sigo fascinada y es un proyecto futuro, pero en ese momento surgió esta posibilidad de trabajar en la Amazonia. Y tengo que admitir que soy una persona que no me gustan los bichos, los insectos. O sea que la idea de trabajar en la Amazonia fue bastante aterradora, pero era un proyecto muy interesante porque es en una comunidad de gente guaraní. Los guaraní viven en distintas partes de la Amazonía ecuatoriana. Algunos viven en el impenetrable, por ejemplo, entonces en esa zona la gente no entra. Pero esta comunidad está dentro de uno de los tantos bloques de petróleo que existen ahí en esa zona de la Amazonia. Y el proyecto empezó a ser sobre la educación sobre el jaguar. La idea de mantener el animal que es un apex predator, que no sé cómo sería la traducción. Predador. Claro, es el predador máximo, ¿no? Es el que está en la cima de todo. La importancia de que en un ecosistema balanceado necesitas tener a ese predador para que ponga en el límite otros predadores que son, digamos, menos avanzados en esa escala. Entonces, ¿qué pasaba? Una de las cosas es que en esa comunidad hay mucho cazan, matan a jaguares y matan a otros animales que son también importantes del ecosistema. Entonces, la idea es la importancia de volver a mostrar a la comunidad por qué cada animal tiene su rol en ese ecosistema. Entonces, es una historia visual a través de imágenes que son dobles páginas de un libro, que es para niños, porque estamos trabajando dentro de una escuela. Y la escuela está ubicada en este bloque petrolero, entonces pasamos en el 2019, pasamos una semana trabajando ahí, y entonces estamos realizando todas estas historias de este libro, que la idea era viajar de vuelta en el 2020, pero en el 2020 pasó la pandemia, entonces eso limitó todo el proyecto. Entonces yo sigo trabajando en eso. O sea, como la idea es como educar a los chicos a través de estas historias. Tal cual, sí. Yo vi lo que me mandaste y era hermosísima las visualizaciones, pero lo que no entendí mucho es por qué los textos están en inglés. Bueno, supongo que están en inglés porque los estudiantes de ustedes trabajan en inglés, pero la idea es traducir eso al idioma local que los guaraní hablan. Sí, bueno, la idea se propuso en inglés porque sí, la mayoría de mis estudiantes hablan inglés y entienden inglés, entonces de esa manera se puede realizar el diseño y después hacer la traducción. Los estudiantes cuando terminan el proyecto tienen que entregarlo también en español, entonces lo tenemos traducido gracias a Translations, y también uno de los biólogos con los que yo estoy trabajando, él revisa los textos para que sea contextualmente apropiado para ese lugar. Los niños de la escuela hablan castellano, también se manejan más con guaraní. Entonces como los textos en la escuela son todos en castellano, entonces trabajamos desde el lado del idioma castellano. Y tengo todos los proyectos, los tengo también en castellano, a eso voy. La cosa es que para cuando hacemos las críticas y el proyecto final siempre tengo la muestra todo en inglés porque lo comparto acá que es en inglés, pero en algún momento me voy a poner con tiempo a armar todos los proyectos en castellano y te los mando de vuelta, si los puedes ver. Buenísimo. No, me quería saber cómo era el proceso. No, es súper interesante porque
algunos de mis estudiantes hablan español, hablan castellano, y entonces dicen, bueno, yo lo traduzco, pero cuando lo traducen con los regionalismos de acá. Entonces, la importancia de que, bueno, sí, yo también hablo castellano perfecto, a la manera argentina, pero la diferencia es que tiene que ser con el castellano que se hable en esa zona, que tengan las palabras apropiadas para el contexto de esos niños, porque si no, no van a entender de qué se trata. Y los niños son pequeños, están entre los 7 años a los 13 años. Entonces tenemos que usar palabras simples, tiene que ser ilustraciones que apelen al interés y a la curiosidad de chicos pequeños. Esta entrevista será parte de varias listas como diseño y niñez, infografía, visualización de datos, diseño gráfico, comunidades de diseñadores, diseño sostenible y educación en diseño. Estas listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. Creo que uno de los fenómenos más explorados en este podcast es cómo los educadores en diseño colaboran con otros, con comunidades indígenas, grupos vulnerables y proyectos sociales de distinta índole. En este momento, la lista de educación en diseño tiene más de 50 episodios. Sin embargo, hasta ahora no había entrevistado a nadie que se dedicara especialmente al tema del cambio climático, trabajando con alumnos de diseño gráfico. Quizás el trabajo que más se acerca sea el de Natalie Pinto, a quien entrevisté en el episodio 176, porque ella también trabaja en la Amazonia ecuatoriana. Justamente hace poco presentamos juntas en un panel de Pivot, la conferencia de la Asociación de Diseñadores e Investigadores. Ella mostró un trabajo de lo más interesante, con pintogramas hechos con comunidades indígenas en el territorio amazónico. Trazar enlaces entre episodios es una manera de conectar, entretejer y recordar las historias de diseño contadas en nuestro pod. Quizás ustedes encuentren otras maneras de entrelazar lo que escuchan. Siempre nos interesa saber sobre sus enredos, si tienen ganas de contarnos. Sigamos escuchando a Natalia. Y quería un poquito cambiar de tema totalmente, porque vos, como yo, sos una actora en las redes y en las redes de diseñadores, y vi que participás de varias redes. ¿Me contás un poco sobre ese trabajo? Por ejemplo, yo vi que sos parte del AIGA, American Institute of Graphic Arts. ¿Me contás qué es y si tiene alguna versión hispana? Sí, te cuento un poquito. Bueno, la gente está acostumbrada a que cuando ve el nombre dicen AIGA, que es una sigla que significa, sí, American Institute of Graphic Arts. Y la idea es una organización que tiene más de 100 años de Estados Unidos y que en los últimos años se ha estado abriendo mucho más al mundo. Y justamente por el tema de la pandemia y todo volviéndose virtual, ha tenido muchísima más auge con gente de otras partes del mundo. Es más, el año pasado la conferencia nacional fue virtual y tuvimos participación de muchas partes del mundo, que fue algo revolucionador para algunos, pero para mí no era nada sorpresivo. Hay una necesidad de poder abrir las redes sociales a distintas áreas del diseño. Y el año pasado, justamente para la celebración de la hispanidad acá en Estados Unidos, que se celebra de mediados de septiembre a mediados de octubre, una colaboración entre distintos chapters, distintos capítulos, fue generada, que se llama AIGA Unidos o AIGA Unidos. Y Unidos, la idea es celebrar los creativos y creativas de origen hispanos o latinos.
muchísimas de las personas que vivimos acá en Estados Unidos hemos notado que ahora está empezando a cambiar, muy poco todavía, pero la idea de que el canon, que es el canon occidental, no genera inclusión a latinos. Entonces, la celebración se trata de ver quiénes son los artistas, diseñadores, productores de acá de Estados Unidos y poder elevarlos para que el resto de la gente los conozca. Y una de las cosas que hemos escuchado muchas veces es que en las escuelas dicen que no conocen diseñadores que los representen a los estudiantes que son de orígenes que no son americanos. Entonces, ha sido una cosa muy linda porque empezamos esta colaboración entre las distintas bases que tenemos en Estados Unidos de AIGA a hacer eventos. Y bueno, tuvimos como 15 eventos y ahora estamos planeando para este año también series que son entrevistas, paneles, un montón de cosas. Y eso ha permitido que, por ejemplo, ahora una de las cosas que está pasando es la base de la sede de Baltimore está organizando Latino Design Histories. Entonces, esa es una entrevista a gente que se dedica especialmente a la historia de un país de Latinoamérica. Pero decime una cosa, eso es para latinos viviendo en Estados Unidos, pero Unidos entonces no es para los latinos viviendo en Latinoamérica o en otras partes del mundo. Unidos, cuando hicimos los eventos, tuvimos, por ejemplo, a uno que entrevistamos, Matías Delfino, que es diseñador de UNICEF, y él habló y la entrevista fue en inglés, la entrevisté yo en inglés, y teníamos traducción en español, porque lo abrimos, la idea es que la gente pueda disfrutar de estos conocimientos, aprender de esta gente en todas partes, entonces fue traducción. El Latino Design Histories tiene traducción, estuvo en portugués y en español cuando fue el evento hace unas semanas atrás, y la idea fue que la gente que está interesada puede escucharlo en inglés, puede escucharlo en portugués y puede escucharlo en español. Está bien, pero yo no te pregunto en qué idioma es, sino lo que te pregunto es, la idea es que es una comunidad para diseñadores residentes en Estados Unidos. Que son de origen latino o que están celebrando la creatividad latina, sí. Sí. Pero la idea es que cuando empezamos a hacer las cosas, porque la gente de AIG es una organización de Estados Unidos, cuando empezamos a hacer las cosas, notamos que hay esa necesidad de poder ampliar y por eso justamente lo abrimos a toda la gente. O sea, como organización de Unidos es que queremos celebrar gente, pero entrevistamos a muchísima gente que no son residentes en Estados Unidos. Tuvimos gente que estaban comunicándose desde otras partes, desde Ecuador justamente, desde Argentina. Entonces, tratar de mostrar que el diseño no es exclusivamente desde Estados Unidos, sino que está en todo el mundo, la creatividad, ¿entendés? Perfecto, es muy interesante que se ponga en juego eso, ¿no? Sería bastante, es como bastante obvio que la creatividad está en todo el mundo. Obviamente, sí, pero ha sido, aunque parezca obvio, a veces tarda en hacer el clic en algunas personas que el diseño no, inclusive, o sea, lo más interesante, ¿no? Si te pones a pensar es que el idioma inglés recorre todo el mundo. Trabajamos en muchas partes del mundo, en Europa, en África, en inglés, en Asia, pero está tan centralizado muchas veces en Estados Unidos que para lo que te comentaba de la organización es el hecho de abrir la conferencia y que vaya participantes, gracias a la virtualidad, de que haya participantes de otras partes del mundo, ha sido algo que a mucha gente le sorprendió. A mí no me sorprende. Pero el tema de que hay gente interesada en saber y conocer y aprender de acá y también poder compartir sus conocimientos ha sido revolucionador. Y eso tiene que ver con el tema de la globalidad y las redes, ¿no? Entonces, lo de la pandemia afectó a mucha gente, obviamente ha sido una cosa muy trágica, pero también abrió posibilidades que antes no existían. Y una de las cosas que también es buena del tema de las redes es que el año pasado justamente se lanzó a Climate Designers, que serían diseñadores para el clima. Para el cambio climático. Claro, sí. para el cambio climático.
Y cuando se comenzó, una de las cosas es la reversión del First Things First manifesto, que tiene más de 20 años, y entonces se reevaluó. Perdóname, ¿cuál es el manifiesto de primero las primeras cosas? Es el que se generó hacia por allá por el 2000, sabes que no me acuerdo, me estás tomando versión de historia, pero el original se creó hace muchos años cuando los diseñadores de Estados Unidos generaron un manifiesto hablando de por qué el diseño que es de consumo no está incluyendo a la gente. ¿Por qué el diseño se centra en el consumo y no se centra en la gente, en la parte social? Entonces fue un manifiesto que reevaluó, ¿no?, la idea del diseño. Y eso fue un cambio fundamental para la gente, porque empezaron a decir, bueno, sí, yo estoy haciendo un trabajo, mi estudio, mi agencia de diseño puede hacer impacto social. O sea, fue una cosa que fue destilándose durante varios años, pero los firmantes eran toda gente bastante famosa en el mundo del diseño en Estados Unidos. Entonces la idea es reevaluar cómo el diseño ahora se centra en cosas que no tienen que ver con el clima o que tendrían que ver centradas en el clima para poder tener un mundo en el futuro, no ni siquiera un mundo mejor, tener un mundo. Entonces este manifiesto, las firmantes están diciendo que se comprometen a trabajar para centrar el diseño desde el lado del planeta. Perfecto. Pero climate designers, ¿no? Los designers, los diseñadores trabajando para evitar el cambio climático, para ralentificarlo, también tiene su versión, su capítulo latinoamericano, ¿cierto? Sí, es una de las cosas de las redes, es una forma de poder conectar, entonces hay distintas, versiones, y una es la parte de Latinoamérica, que hay gente que participa de todas partes. Creo que la fundadora me parece que es de México, y después también hay de Asia, de Europa, o sea, es global, es una red virtual global. ¿Y qué hacen? Lo que están tratando de hacer, bueno, esto empezó el año pasado, el tema de virtual ha sido la única modalidad prácticamente por el tema del COVID y reunirse, pero la idea antes de que empezara la pandemia era hacer reuniones para que los diseñadores que están interesados en el tema de diseño sustentable, diseño para el futuro, se junten y conozcan a otras organizaciones que están trabajando desde ese lado, pero que no tienen diseño. Entonces, vincular para poder ayudar con las metodologías de diseño a esas organizaciones a que puedan amplificar su mensaje. Entonces, por el tema de la pandemia, han sido las reuniones virtuales. ¿Y cómo las organizaciones se enteran de que existe este grupo de diseñadores queriendo ayudarlos? Son a través de networking, de comunicación. O sea, Climate Designers empezó en San Francisco, entonces es una comunidad bastante comprometida con el tema climático, a pesar de que también es comprometida con la tecnología que extrae las cosas que se necesitan del planeta para que el planeta esté bien. Pero hay muchas organizaciones en ese lugar que están interesadas en trabajar con el tema de sustentabilidad y el clima. Y entonces a través de conexiones, o sea, mucho tiene que ver con las conexiones, quién conoce a quién. Y así es como se enseñan metodologías para que los que están en distintas partes del mundo puedan utilizar el mismo sistema de conexiones. Vos estuviste justamente envuelta en esto de enseñar o hacer como tareas de entrenamientos para los diseñadores por el cambio climático. ¿Qué tipo de cosas hicieron? Bueno, yo estoy envuelta desde el lado de la educación, o sea, yo estoy en Climate Design Educators. Hemos hecho 2 talleres en los cuales contamos cómo desde las clases involucramos las temáticas trabajando con científicos. Por ejemplo, en uno de los talleres, uno de mis amigos estuvo presentando cómo trabajaba con Michael Mann y sus alumnos para generar cosas visuales como pósters, por ejemplo,
que explicaban problemas que tienen que ver con el cambio climático. Entonces, involucrar la parte científica y la parte de diseño. La idea es que los alumnos pueden aprender diseño desde multimodalidades, ¿no? Pueden aprender diseño desde vender un producto o pueden aprender diseño comunicando algo que es muy importante. Entonces, cómo comunicar cosas científicas, en este caso sobre el cambio climático, a la gente y que sean entendibles para la gente. Los talleres también tienen que ver con análisis. Entonces, cuando hicimos las presentaciones, era para diseñadores que no tienen conocimientos, no aprendieron en la escuela o no han tenido experiencia comunicando cosas que tienen que ver científicas desde este lado del cambio climático. Tiene mucho que ver con la vinculación de la ciencia. Y eso fomenta también la colaboración dentro de las universidades, ¿no? Porque yo trabajo con profesores que tienen que ver con sustentabilidad. Entonces, ellos tienen la información, la data para poder presentar eso de una manera visual. Sí, se entiende. Y mucho de esto es infografía, ¿no? Porque cuando hablamos de presentar material científico de manera visual, lo que se hace es infografías. Sí, muchísimas cosas son infografías, efectivamente, es algo importante porque diseño de información es una de las temáticas que se ve en las escuelas de diseño, ¿no? En los programas de diseño. Pero también, por ejemplo, el proyecto que había mencionado de Yasuni es un proyecto que tiene que ver con el medio ambiente y unas comunidades. Y en las ilustraciones que son para niños se está presentando los riesgos que tiene que ver el cambio climático y el impacto humano, ya sobre el cambio climático. Entonces, también se puede presentar información destinada a distintas edades. No tiene por qué ser algo complejo, como las infografías pueden ser bastante complejas, pueden ser cosas simples. Lo importante es trabajar con la gente que se dedica a eso. Entonces, en mi trabajo, yo trabajo con biólogos, porque él es el que está en el trabajo de campo, metido en la jungla y entendiendo lo que está pasando con los animales, ¿no? Yo puedo decir que es todo muy, muy lindo, pero si yo no tengo la información, digamos, la posta, no podría dar la información adecuada. Entonces, eso es muy importante, que cuando, por ejemplo, nos han consultado profesores cómo pueden hacer este tipo de trabajo, y una de las cosas es identificar en tu institución quiénes son los que están trabajando en este tipo de campo y contactarlos, porque muchas veces esos científicos no tienen las formas, la modalidad visual que tenemos los diseñadores para comunicar. Entonces tienen algo muy complejo que es importantísimo comunicar y no tienen la capacidad para hacerlo gráficamente, visualmente. Y ese es nuestro talento. Perfecto. Y decime, ¿qué cosas te inspiran en este momento? En este momento estoy muy inspirada por los jóvenes. Están muy, muy comprometidos con la inclusión, la diversidad de pensamientos, de identidades y también, bueno, justamente de que el mundo que les estamos dejando no está en buenas condiciones, entonces quieren cambiarlo para mejor. Eso me inspira muchísimo porque cuando empecé cuando estaba como profesora principiante 15 años atrás acá en Estados Unidos, los alumnos no hablaban de eso, no les interesaba eso, no vivían una importancia de la sustentabilidad, por ejemplo. Y era muy difícil, era como ir contra la corriente para poderles hacer entender la importancia de eso. Pero como ha cambiado, lamentablemente porque las cosas están cada vez peor, se aprende desde la escuela. Los niños ya aprenden en la escuela primaria o en la secundaria y hacen proyectos de sustentabilidad y ese tipo de cosas. Entonces, cuando llegan a la universidad, eso es algo que ya les importa y se puede desarrollar proyectos de diseño que se nota que les apasiona. Y eso es algo que me inspira muchísimo. Y otra de las cosas también que me inspira es que el tema de la inclusión, porque antes no se hablaba de identidad de género, no se hablaba de transgénero, y ahora es algo que se puede hablar en las clases. Eso significa que hay un cambio de pensamiento. ¿Y estás leyendo algo sobre eso que nos querés recomendar? ¿Es leyendo o escuchando o mirando? Bueno, estuve escuchando bastante diseño de diáspora, que me parece un podcast espectacular porque se conoce un montón de gente nueva del lado hispano.
Me gusta mucho escuchar podcasts, pero también ahora, por ejemplo, una de mis últimas compras de libros ha sido uno que se llama Self-Reliance, que es de Ralph Aldo Emerson, perdón, no puedo pronunciarlo, debería ser fácil, pero diseñado por Jessica Heflin, que es una diseñadora muy, muy conocida acá. Y lo que me gustó es la pauta el libro tiene una pauta de diseño muy, muy lindo, pero son las citas de Emerson y tiene que ver con la confianza en uno mismo y cómo desarrollarlo. Y a veces uno, sobre todo después de haber pasado por todo este tema de la pandemia en los últimos meses, el hecho de poder cambiar la mentalidad y poder focalizarse en cómo canalizar lo positivo hacia adelante, creo que es muy importante. Entonces ese es un libro que ahora justamente lo estoy leyendo y me parece espectacular. Pero este Self-Reliance, ¿no es algo que escribió en 1841? ¿Es una cosa como de antes que lo volvieron a editar y a ilustrar? Tal cual. O sea, ella ha tomado las citas, las ha presentado visualmente el texto y después tiene, en el libro también tiene como conexiones con el presente. Entonces es una reversión con el contenido original y también diseñado. O sea, tipográficamente es muy bonito para ver desde el lado del diseño, pero también tiene que ver con la reinterpretación. Y es desde de Jessica Heflin, que es una de las fundadoras de Design Observer, con Michael Beard. Perfecto. Y decime una cosa, ¿qué te gustaría hacer en el futuro que todavía no hiciste? Me encantaría, estoy apasionada con todo el tema de ecosistemas marinos. Hace 2 años, justamente en Ecuador, me volví de buzo, me certifiqué como buzo, es algo que es uno de mis grandes orgullos, porque le tenía pavor al agua, así que, y tengo fascinación, porque si te pones a pensar, 70% del planeta es agua, y hay cantidad de lugares que no conocemos debajo del mar. El mar, los océanos es lo que hace que el planeta pueda existir. Entonces, creo que estoy focalizando muchísimo todo el lado del diseño a los ecosistemas marinos, la importancia de generar pescas sostenibles y tratar de prevenir la acidificación de los océanos. Entonces, mi próximo proyecto grande después que termine con el de la Amazonia es trabajar con ecosistemas marinos. Ojalá que pueda volver a Galápagos para hacer eso, pero puede ser en cualquier parte del mundo porque el mar nos rodea por todas partes. ¿Te recibiste de buzo en Galápagos? Me obtuve mi certificación en Estados Unidos y mi primer buceo de alta mar fue en Galápagos, sí. Es un lugar maravilloso para bucear. Sí, es fantástico. He buceado en otras partes, pero no hay nada como ese lugar. Es increíble. La cantidad de... Galápagos representa lo que es un ecosistema sano, lo que es un ecosistema sostenible. Y eso ya no se está viendo en muchas partes del mundo. Entonces, la gente que no puede tener la facilidad de bucear, no se da cuenta de todo lo que está pasando debajo del agua. Y el hecho de que los materiales plásticos ya han llegado hasta el fondo del mar, el Mariana Trench, ha sido encontrado plástico y basura humana, que son 12.000 metros de distancia hacia abajo, ¿no? Es más alto que las montañas Everest y hay basura. Entonces, es algo muy preocupante porque significa que estamos polucionando todos los lugares que nos rodean. Y creo que como diseñadora, para mí en este momento lo más importante, lo que puedo dejar al futuro es tratar de educar a la gente para que cambie sus comportamientos, para que se reduzca la basura, se reduzca la consumición innecesaria y podamos mantener el ecosistema. Ya llevo bastante tiempo pensando cómo poder cambiar todo el tema de lo que enseño, porque tengo oportunidad de, como uno dice, tocar a una persona que pueda ver eso, esa visión. Entonces, por ejemplo,
Hace unos años atrás, antes de la pandemia, invité a una persona que es buzo también, a que hable sobre la experiencia de lo que es bucear en distintas partes del mundo. Y estoy muy vinculada con buzos profesionales que son también famosos fotógrafos de Ecuador y de otras partes del mundo, porque justamente lo que quiero es poder entender más. O sea, mi capacidad como buzo es muy limitada, todavía estoy principiante, pero una vez que uno hace eso y que está en un lugar que se ve muy bien y está en un lugar que no se ve bien, te das cuenta de la importancia y por qué cómo afectamos. O sea, he buceado en Belice y en Belice los corales no se ven de la misma manera que se ven, ni siquiera los corales, el ecosistema marino. Algo que yo, antes de estudiar esto, yo no sabía que si uno está en distintas partes del mar, pensaba que, bueno, había peces por todas partes. Y no es así. El océano, en muchas partes que no hay animales, no hay peces, no hay tortugas, no hay todas esas cosas que uno está acostumbrado a ver en documentales. Entonces, la concepción de que vamos a hacer, si uno se mete en el agua va a estar como Jacques Cousteau rodeado de tiburones, de ballenas y todo eso. No, eso no sucede. Y es algo que es como un clic en la cabeza que decir, wow, estamos aniquilando la vida en los océanos, y sin esa vida los océanos no van a ser sustentables. Entonces es muy importante balancear los ecosistemas. Sin los corales, los océanos no van a tener vida. O sea, nosotros dependemos del mar, la ciencia depende del mar, la medicina que tomamos depende del mar. El COVID, por ejemplo, la vacuna del COVID tiene componentes que están extraídos del horseshoe crab, que no sé cómo se llama, pero tiene como una forma de la pata del caballo, la herradura. Y se extrae un componente que ayuda a la vacuna del COVID. Dependemos del mar para nuestra supervivencia, no solamente de la comida, del balance del ecosistema, de las tormentas que están pasando. Estando ubicada en Houston, tenemos un montón de huracanes que siempre vienen a ver si viene para el lado de nosotros o para el lado de Florida, a ver a dónde van. Y justamente eso hace que la gente también de esta zona entienda mucho lo que tiene que ver con el cambio climático, pero no es suficiente. Muy bien, muchísimas gracias por la entrevista. Natalia dice que lleva mucho tiempo pensar en cómo cambiar lo que enseña, cómo tocar a los estudiantes para que se den cuenta de la importancia de proteger nuestro planeta. Y cada una a su manera, porque este podcast también intenta ir en la misma dirección, amplificando las voces de los que intentan un cambio en la manera de hacer. A veces, como entrevisto a tantos que hacen proyectos para proteger el planeta, me da la sensación de que esto es lo normal, que en realidad todos los educadores en diseño usan ese poder que tienen de definir lo que van a hacer sus alumnos para promover el cuidado a la convivencia. Pero no es así. Me olvido del esfuerzo que hago para encontrar a quienes entrevistar y que hay una selección detrás de cada entrevista. La gran mayoría no hace este tipo de proyectos, por eso quiero escuchar más y entrevistar a otros educadores que sí los hacen. Educadores que prefieren invitar a un buzo a charlar a sus clases en vez de un magnate de una superempresa, donde el único objetivo es vender mucho de algo, sin importar que ese consumo nos pueda destruir a la larga. Y en esas grandes empresas exitosas, muchas veces monopólicas, es donde muchos estudiantes todavía sueñan en ir a trabajar. Sigamos invitando buzos y adentrándonos en mares profundos para entender la complejidad de lo que nos rodea. Con otros, animándonos a hacer las cosas de una manera diferente, comprometida con nuestros peces. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Este fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.